Señor, una vez más te damos las gracias por poder estar con el interés de conocer más de ti y de tu palabra. Rogamos que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas, Señor bendito, dando claridad respecto a tu palabra preciosa, en este caso con el libro de Colosenses, avanzar en el estudio de este libro también. Y queremos darte las gracias por ser tus hijos, por ser tuyos, por tener un Dios tan grande, un Dios en el cual podemos depender y que nosotros podamos también ser fieles o dignos de ser fieles a ti. Queremos rogarte tu ayuda, te damos las gracias, rogamos por tu pueblo santo, que tu Señor obres en tu pueblo, sea guardado en tu palabra y que tu pueblo también sea fortalecido y animado para la obra del Evangelio. Rogamos por aquellos que aún no te conocen, quienes están escuchando en distintos lugares, en el mundo entero, que tú obres, que tú salves, Señor, como solo tú lo haces. Lo puedes hacer a través de tu palabra. Tú conoces los corazones de las personas. Rogamos que tú nos guíes para servirte en el Evangelio también, para que otros también te conozcan y tu nombre sea honrado y glorificado. Quedamos en tus manos, te damos las gracias. Rogamos por quienes se conectarán y por quienes también puedan, en tu bondad, Señor, hallar beneficio en estos estudios. Lo hacemos todo en el nombre bendito y amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, seguimos entonces Colosenses capítulo primero. Vamos a leer desde el versículo 3. Colosenses 1:3. Dice así: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hasta ahí nos vamos a leer ahora, ¿eh? Así que estábamos ya en el versículo 12, en donde vimos algunas definiciones también, pero en el fondo el apóstol Pablo, reconociendo lo que ellos ya tienen, él ahora les anima y ora para que eso, dice, lo tengan mucho más. O sea, esto no termina nunca, no tiene un fin la sabiduría, no tiene un término, el amor no tiene un término, ¿ya? Por eso dice aquí, dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y podría haber quedado ahí nada más, sino que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, siempre hay tiene que haber un avance, y eso de principio hasta el fin, siempre tiene que haber un avance. Y si alguien
si ellos se han detenido, tienen que saber que tienen que seguir avanzando. Con lo que se tiene hasta ahí, está bien, pero por ningún motivo se puede detener porque eso es peligroso. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso ya lo vimos, pero dice lleno, dice del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Entonces, aquí tiene que ver con un asunto, con una obra de Dios en el creyente. Por eso la sabiduría solamente se puede adquirir a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y la inteligencia o el discernimiento espiritual solamente se logra porque el Espíritu de Dios aclara, ¿verdad?, lo que hay en su palabra. Entonces, es muy parecido a lo que podemos ver allí. A ver si me parece que está acá el texto. Un poquitito. Efesios, donde habla del tema del corazón. ¿Ya? Y lo vamos a ver. De los de Efesios y Filipenses. Dice así, a ver si lo ubico. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza, etcétera. Eso está en Efesios, que ya lo vimos en algún momento. Pero cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en realidad es el corazón, los ojos de vuestro corazón, y eso por el Espíritu de Dios. Entonces, para que sepáis, etcétera. Y cuando aquí dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es una obra del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Entonces, esa sabiduría ya eh, se lleva aquí al discernimiento por causa o producido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ellos están diciendo a los colosenses que permitan la obra de Dios en sus vidas, que permitan que por el Espíritu de Dios, a través de su palabra, la que ahora están recibiendo, la que ellos tienen en ese momento, que a través de su palabra y como hemos dicho, a través de los dones de profecía que el Señor les hablaba, para el crecimiento, desarrollo espiritual, y para el entendimiento de su voluntad, etcétera. Entonces, o para dar a conocer su voluntad, que todo eso que ellos tenían, el ministerio del apóstol Pablo en este caso, ¿verdad? Los profetas, dones de profecía, etcétera, como aparece en 1 Corintios 13 y 14, que ellos, dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Saben? Cuando uno lee esto, uno como que se preocupa un poquito en cuanto a uno mismo, ¿ah? En cuanto a la vida de uno, a la vida de la iglesia, de que si realmente nosotros estamos en andas de esto, si estamos avanzando en esto, si esto está realmente grabado en nuestras vidas, lo que el apóstol Pablo ora a los filipenses. Si estamos en esa senda de ser llenos del conocimiento de su voluntad, o solamente lo que llegue nomás. Alguna cosita de Dios, algo de Dios, un versiculito por ahí, una cosita por aquí, basta y sobra. Sabe que eso no está mal, pero aquí dice otra cosa y eso es lo que a uno le alarma en su vida personal y en la vida de la iglesia. No cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿verdad? Que seáis llenos. Este es un pedido, en la palabra aquí pedir es un pedido particular. ¿Sí? Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos, no un poquito, llenos. Entonces, tal vez alguien pueda conformarse con llegar a algún nivel, con algo.
y con eso se conforma. Pero aquí no dice eso. Ahora, el apóstol Pablo procura en este libro, de Colosenses, esta carta, de que ellos puedan ir siendo llenos del conocimiento de su voluntad a través de este ministerio que él está dando aquí. Y también por la carta de la Odisea, que tenía que intercambiarse, y no sabemos cuál es el tema de la carta de la Odisea, seguramente tendría algo que ayudaría y aportaría a esta intención de que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos, llenos. Esa es la palabra, llenos. Y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso lo da Dios. Entonces, lo que uno tiene que hacer, uno tiene que ser lleno, lleno de la palabra de Dios. ¿Alguna vez, yo pregunto, aprovecho de preguntar y preguntarme a mí, ¿alguna vez has reconocido, has entendido que estás lleno del conocimiento de su voluntad, lleno de su palabra, lleno? Miren, en el capítulo 3, porque esto es parte de lo que él está, está haciendo en este libro, ¿ya? En Colosenses. Entonces, en el 3:16 dice así, en este mismo libro dice así, la palabra de Cristo more en vuestros, en abundancia o ricamente en vosotros. Entonces, lo que está diciendo en el capítulo 1, y ahora él está exhortando y está enseñando cómo se hace este asunto. ¿Para qué? Bueno, en el caso de los colosenses, para que no sean llevados por otros rumbos, po, para que no sean engañados por los judaizantes, para que no sean engañados por esas cosas que atrae a la carne. Para eso. Pero para eso yo tengo que estar lleno, po, lleno. Esa palabra, lleno. Dice, la palabra de Cristo more o habite, como en su casa, en abundancia, con eso basta, pero la palabra es ricamente en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría. ¿Cómo yo voy a exhortar? ¿Cómo voy a enseñar si no tengo, no conozco la palabra de Dios? Y si la leo un poquito para decirle a otro lo que entendí, lo que saqué. En muchos lugares lo hacen así. Y es que porque le enseñas que lo hagan así. Pero saben, todos aquellos que lo hacen de esa manera, o si nosotros lo hacemos de esa manera, tenemos que entender que la Biblia enseña otra cosa, muy distinta a lo que se hace en muchos lugares. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a exhortar unos a otros? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himno y cántico espiritual, cantando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llena y da gozo. Y ese gozo se expresa en las canciones, en los himnos. Y no es necesariamente los himnos que ya están establecidos, sino que uno le de un deseo, nunca ha sentido el deseo de cantar, nunca ha sentido ese deseo que desborda la palabra en ti. Eso es lo que está enseñando acá. Y eso, cantar los himnos que uno ya conoce, uno inventa cánticos, porque en el fondo tiene gozo. Entonces, lo que quiero decir acá que en Colosenses en la vida del creyente, tiene que haber una cosa que es la normalidad, que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Menos que eso, que es lo que era el apóstol Pablo, es peligroso. Y nosotros estamos a veces, pero muy bajo ese nivel, muy bajo. Y eso puede explicar nuestra vida espiritual, pero eso está ahora y está siempre ahí latente para que nosotros respondamos de una vez en nuestra vida con respecto a esta oración. Porque era para los colosenses y él estaba preocupado. Porque si ahí estaban los judaizantes, si ahí estaban enseñanzas que eran inadecuadas, si ahí estaba lo que quería reemplazar al verdadero evangelio, la vida del creyente quería ser reemplazada, ahora es lo mismo. Y a veces son cosas que inventamos nosotros mismos. A veces son cosas que la iglesia, que se enseñan en la iglesia, que es suficiente hacer una u otra cosa y nada más. No hay que llenarse tanto la Biblia porque eso te hace mal. Se llega al punto de llegar a pensar eso, que hace mal.
cuando aquí dice todo lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? Yo lo digo así para que nosotros, porque esto es un asunto personal. Él desea que todos tengan eso, pero algunos habrán respondido y otros no. Y otros no. ¿Por qué él ora eso? ¿Por qué están orando eso? Porque aquí lo que importa, en este caso, lo que viene, es cómo yo transito, me conduzco en este mundo, pero delante de Dios. Por eso que nos equivocamos tanto. No sabemos cómo dar los pasos. No sabemos cómo andar. Si no tenemos la claridad de la Biblia, no sabemos cómo luchar contra nuestros pensamientos, no sabemos cómo luchar contra los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón. No sabemos porque no tenemos Biblia. Falta Biblia, falta claridad. Y es por eso que hay que estudiar la Biblia. Y por eso nos juntamos para procurar entender la Escritura lo más posible y hay que seguir avanzando. Esto no es todo. Esto es una ayuda, pero es una ayuda para entender. Pero originalmente esta reunión, este estudio es para aprender a estudiar de manera ordenada y ver los beneficios de ese estudio. Pero solamente con que nos juntemos para aclarar cosas, con eso ya tenemos bastante. Pero no es suficiente, nunca es suficiente. Entonces, ¿cómo debo andar? Eso es lo que los colosenses seguramente a través de Epafra aprendieron algunas cosas, pero Epafra seguramente no era un enseñador, un ministro, como el apóstol Pablo, como Timoteo, e incluso tal vez como Silas, pero él habría dado los fundamentos de la escritura, del evangelio y otras cosas que le ayudó mucho a estar firme hasta ese día, hasta que ahora Epafra informa al apóstol Pablo de lo que el Señor está haciendo en Colosa, como en la Odisea y en Hierápolis, lugares que él ama, Epafra, de los cuales se preocupa mucho. Es un siervo extraordinario, Epafra. Entonces dice, verso 10, ¿para qué? Entonces, ese ¿para qué? Ya es un asunto que tiene un propósito, ¿ah? ¿Ya? Pero en el fondo la palabra ahí es la dirección. O sea, el estudio de la Biblia, ¿qué dirección tiene? ¿Cuál es la función? ¿Hacia dónde lleva? Es más que nada eso, es una palabra que habla hacia de dirección. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ay, ay, ay. Qué exigencia. Pero sin Biblia es imposible. O sea, si no tenemos otra, tiene que ser con la Biblia. Tiene que ser estando llenos del conocimiento de su voluntad. Si no, es imposible. No busquemos en otro lado. Tenemos que empezar aquí, después vemos. Si realmente eso ha cambiado mi forma de andar, de transitar, de conducirme en este mundo. Nosotros somos moldeables en un sentido. Por eso a veces somos muy moldeables con nuestros sentimientos, pensamientos, con nuestras debilidades, con este mundo. Pero hemos de ser, usando la misma metáfora, moldeados por el Señor, por el Señor. Bien, mire, vamos a ver dos textos, porque en el fondo es un tema tan, tan importante que hay que tomarlo una y otra vez. Miren, dice así, verso primero del capítulo 12 Romano. Ya lo hemos tomado, pero vamos a tomarlo viendo ese punto. Dice así, verso primero del capítulo 12 de Romano. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que estaban presentadas previamente, especialmente del capítulo 9 en adelante de Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que Pablo está enseñando y es lo que se debe hacer, presentarse delante de Dios, no delante de nuestros pecados, ¿ya? o del pecado, del mal, que nos reine, dice ahí en el capítulo 6. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sed llenos, ¿verdad? Dice ahí, sed llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sed llenos del conocimiento de su voluntad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aquí para conocerla y en el Colosenses para que andéis como es digno del Señor. Para eso. Hay otro texto, a ver si lo encuentro, ¿eh? Yo siempre digo a ver si lo encuentro porque en el fondo no aseguro nada, pero me parece que hay un texto aquí. Sí, ya. Capítulo 6 verso 15. Leámoslo también, ¿ya? Para sacarle un poquito de provecho a lo que estamos viendo en Colosenses. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, no sea, o jamás también se puede traducir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El pecado es un señor, enseñorea. Y yo decido si me presento como esclavo o no. Y si soy esclavo, le voy a obedecer. Quiero o no, porque yo lo he establecido como mi señor. Yo he permitido que sea mi señor. El pecado aquí en este caso. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque aquí está escribiendo a los romanos, que tampoco los conocía, igual que los colosenses. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, moldeados. Entonces, el creyente tiene que ser moldeado por la doctrina, por la palabra de Dios, moldeado, y no amoldarse a este mundo. Dice, para que andéis o hacia como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. Acá para conocer la voluntad de Dios y aquí en el conocimiento de la misma persona de Dios, que siempre es por la palabra. O sea, la palabra, vamos a ver dos cosas. Vamos a conocer la voluntad de Dios, pero me parece a mí que este es un avance, el versículo siguiente, conocer a Dios mismo. Entonces, el estudio de la Biblia, ¿para qué? Primeramente, para conocer su voluntad y para conocer a la misma persona de Dios. Dios se revela en su palabra. Entonces, cuando avanzamos en el estudio, la primera intención es conocer su voluntad. Pero la más importante, se puede decir, es de dónde viene esa voluntad perfecta. Es decir, conocer al mismo Dios, quien manifiesta su voluntad en su palabra. Dice, vamos a ver algunas traducciones, ¿ah? Dice, para andar dignamente del Señor, ¿ya? O para que andéis como es digno del Señor, para eso, ¿ya? Y andar siempre tiene que ver con la conducta del creyente, de modo que viváis vidas dignas del Señor. Y esto tiene que ver no solamente de caminar por donde voy, si voy a un lugar o otro, sino que tiene que ver con lo que yo estoy lleno, con la dirección que yo permito en cuanto a las cosas de Dios, la dirección espiritual, el corazón, la mente, todo. Por supuesto, eso se va a observar y la conducción de la vida de la persona se va a demostrar que es de Dios, que es en Dios y que no es siguiendo una religión o siguiendo una persona inteligente, no, sino que seguir estando lleno de las cosas de Dios y actuar y conformarse en ese andar, ¿de acuerdo? Pero no puedo andar si primeramente no conozco su voluntad, como el versículo anterior. Si no soy lleno, ¿verdad? De la palabra de Dios, o si la palabra de Cristo, como vamos a ver después de mediante el 3:16, no mora o habita ricamente en mí. Imposible. La idea de Dios es la que tiene que gobernar la vida del creyente, no la idea del hombre. No importa que nos equivoquemos, no importa que fallemos, no importa que nos sintamos débiles, tenemos que volver a la misma fuente de riqueza espiritual, porque somos débiles. Nosotros tenemos una lucha constante y por eso tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y estas reuniones, estos tipos de estudios, en donde sea, favorecen para ayudar en ese punto. Dice, agradándole en todo, en todo, en todo. ¿Cuántas veces pensamos entre medio cosas que hasta a nosotros nos desagradan, cuanto más a Dios, po? Esta expresión equivale a la totalidad de algo para agradarle completamente, ¿ya? Para agradarle en todo sentido. Una vida plenamente, sí. Una vida que puede agradar a Dios plenamente, sí, puede ser eso, pero aquí está, po. Si aquí está.
No, es que yo no sé, es que a veces sí, es que a veces no. Es que esa persona nunca ha querido realmente o ha entendido la necesidad de llenarse de la palabra de Dios. Nunca, nunca lo ha entendido. O nunca se lo enseñó, pero si está en la Biblia, está bien, está en la Biblia. Ya no se lo ha enseñado directamente, ya puede haber responsabilidad, pero cada uno es responsable con la palabra de Dios y entender estas cosas. Son pocos los que aguantan el estudio, queridos hermanos y amigos, son pocos, son muy pocos. Y no digo que nosotros estamos incluidos, sino que nosotros estamos intentando esto, que es una lucha constante, diaria. Pero son muy pocos los que están en este tránsito, tristemente. Y los colosenses, según esta carta, debería, según el apóstol Pablo, todos encaminarse en esto. Hemos dicho que Filipenses es, en cuanto al Evangelio, es donde se están formando, ¿verdad? El ejército. Y Colosense es donde están dependiendo este ejército, no de su poder, no de su capacidad, sino de la capacidad de Dios, presentado aquí como Cristo, que es la cabeza, quien da alimento, da toda la necesidad, ¿verdad? Que necesita el cuerpo que es la iglesia. Él la alimenta y le da todo lo esencial para su necesidad. O sea, nosotros tenemos que estar tomados ya como cuerpo de la cabeza y eso es solamente llenándonos de la palabra de Dios, de su voluntad y saber cómo es la cosa, cómo funciona. ¿Cómo funciona que yo tengo que depender aquí en Colosenses de la cabeza con respecto a la obra de Dios aquí en el mundo? Porque nosotros estamos aquí para hacer un servicio, una obra al mundo. Pero para eso, para hacer bien al mundo, tenemos que estar tomados de la cabeza, que es Cristo, y que se expresa en su palabra. Si no, no le vamos a hacer ningún bien al mundo. Ninguno. Entonces dice, el apóstol y los que están con él oran pidiendo que los colosenses puedan andar o conducirse en armonía con las responsabilidades que su nueva relación con Dios les impone y en armonía con con las bendiciones que esta nueva relación proporciona. No debe haber nada de indiferencia en esta forma de vida, o sea, decir, no importa, yo vivo como quiero. No, por el contrario, debe ser de su completo agrado, un esfuerzo consciente por agradar a Dios en todo, pero no un esfuerzo de uno humano, po. No, po. Ese esfuerzo es procurar llenarse del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es como yo pienso que puede ser mejor, eso no. Y las iglesias están haciendo eso, buscando ellos cómo agradar y la Biblia cada vez más a un lado. Dice, el hecho de que esta conducta que glorifica a Dios será efectivamente el resultado de haber sido lleno del conocimiento pleno o claro de su voluntad, como en el verso anterior, es algo fácil de ver, ya que mientras más le amen, más desearán obedecerle, porque más le conozco, más le amo, po, en pensamiento, palabra y obra. Entonces van a pasar muchas cosas. Cuando uno va conociendo más la palabra de Dios, la voluntad de Dios, uno va amando más a Dios, pero el amor que provoca, provocado por el Espíritu de Dios, no un esfuerzo humano, el esfuerzo humano para amar no sirve. Si es por el Espíritu de Dios, el amor que verdadero, que tiene valor y que se mantiene. Entonces dice, para que andéis como es digno, veamos digno. Dignamente, correctamente, apropiadamente. Designa la escala de valores que se utiliza. Comporta la idea de estar a la altura de lo que se desea obtener. ¿Ya? Entonces, digno es más o menos es como una, ¿cómo se llama este asunto? Tiene un nombre esto que para medir el norte, el sur, es como, ya, pero es como la flechita esa que va apuntando hacia donde corresponde, ¿ya? Ya no me acuerdo, no sé si me ayudan. ¿Cómo se llama ese? Para guiarse, el terreno, se me olvidó la palabra, ya, sí, ya. Pero ese más o menos, ¿ya? Entonces, en el fondo, digno es apuntar bien, ¿ya? Hacia la dirección de Dios, la brújula, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, dice. La memoria se falla.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, en todo. Lo repito, vamos a equivocarnos, pero eso no es lo que yo deseo. Pero si estoy en la palabra de Dios avanzando y procurando cómo lo hago, primero tengo que conocer a Dios, su palabra, entender bien su palabra. Y luego de eso, la línea de tránsito está uno empieza a saber por dónde tiene que andar, po. Esa es la única forma. Entonces, él está orando, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Primeramente hay que conocer al Señor, su palabra. ¿Ya? Para que andéis como es digno del Señor, la línea trazada para conducirse está en la Biblia, no está en ningún otro lado. No lo busque en otro lado porque va a encontrar cualquier camino menos este. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ya ese va a ser el resultado del deseo de conocer su voluntad, po. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa palabra creciendo, ¿ya? Primero significa, es el crecer de una planta. Es como una planta que está ahí, ¿verdad? En la tierra y que va creciendo. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta el final, pues. Sino que crece un poquito, listo, ya esta persona está totalmente madura, está perfecta. Eso va a ser en el cielo, pero aquí en la tierra, nunca, 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 nunca. Nunca hay que pensar un creyente que ya terminó, llegó a la meta aquí. No, la meta es cuando estemos allá, pero aquí nunca. Entonces, esa palabra es una palabra que habla, que su forma gramatical es sin tiempo, no tiene tiempo, un tiempo establecido, es siempre, constantemente, y además que está en un tiempo además continuo, ¿ya? Entonces uno siempre tiene que tener ya habitualmente en el tiempo esa dirección y esto de manera continua. Y además no es algo que uno haga, sino que lo hace otro. El crecimiento lo da Dios. ¿Ya? Por eso dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo, uno se ocupa su palabra, uno se ocupa de conocer al Dios de la Biblia, al Dios mismo de la Biblia y a su Hijo, conocerlo, y Él da el crecimiento, lo da Él, no lo doy yo. ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, uno va sabiendo porque ve que va madurando, ve que va entendiendo cosas, ve que su vida es distinta, ve que ya no más traen esas cosas, estas otras tampoco, procuran volver, pero ya no es tan, no estoy tan entregado a las cosas del mundo, sino que esto es esto, aquí es la cosa, y me pueden molestar de acá, de allá, atacar de aquí, de allá, pero eso es. ¿Cuál era el problema de los colosenses? Lo estaban atacando con nuestra doctrina. Mire, veamos algunas antes de llegar a ella, capítulo 2. Veamos algunas con qué cosa lo están molestando. Veamos verso 20 del capítulo 2. Solamente para ver un punto. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a las cosas elementales del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a precepto? ¿Y por qué se someten a precepto? Porque hay algunos que están enseñando que necesitan hacer eso. Tales como no manejes, ni guste, ni un toque. Pura ley, puras cosas legales, no lo hagas, eso te va a hacer más espiritual. No hagas esto, no hables así, no mires para arriba, no mires para abajo, no camines así, ya, puras cosas legales nomás. ¿Ya? En conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, y lo estaban recibiendo, lo estaban aceptando. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Cosas que todas se destruyen con el uso. Las eternas, no, po. Las que son de Dios, las eternas, esas nunca se destruyen, esas quedan y no se pierden. Todas las otras legales y cosas allá, de que yo soy mejor que tú, que yo soy buen creyente y tú no, porque tú no cumplís con esto otro, porque no vayas a la iglesia, por mis cuestiones, ¿ya? Eso no tiene ningún valor. Entonces se pierde. Pero el que busca al Señor y se llena del Señor es distinto. Entonces dice, eso no se pierde. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, no significa que la ley no tenga, o sea, yo no voy a andar al lote tampoco, pues, no, si la ley tiene algo que rige la vida, por supuesto, no mentir, no matar, ya, etcétera. No codiciar, por supuesto, pero eso no es la vida cristiana, po.
Eso tiene su función, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, en este caso, es conocer al Señor para no ser atraído ni llevado a esos errores, llenarse de la voluntad de Dios. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, es algo que uno busca para agradar a Dios. Y está bien para no ser tan al lote. Puede ser, pero hasta ahí nomás, pues. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene poder, no tiene poder. Solo por el Espíritu de Dios, ¿ya?, se puede vencer al pecado. Solamente las obras de la carne se vencen con el Espíritu de Dios, según Romanos. Sí, lleno de las cosas de Dios, del Espíritu, una obra del Espíritu de Dios, no del hombre. El hombre no puede contra su pecado, jamás, nunca. Las cosas legales, las cosas de cuidarse, por ejemplo, del cuerpo, de hacer ejercicio, de no ser tan suelto en hablar, ¿verdad? Porque cae mal, cuidarse en esas cosas que a uno a veces le cuesta también, muchas bromas, muchas cosas. Todo eso está bien. ¿Ya? Pero eso es algo que no es lo espiritual en sí mismo, pero sí ayuda en el sentido de que uno no echa a perder las cosas buenas que tiene de Dios, pero eso sin las cosas de Dios no sirven para nada, po. No tienen poder, po. Y no tienen poder contra el pecado. ¿Ya? Eso es más o menos lo que viene después en Colosenses. Pero todo esto es tomado de la cabeza que es Cristo. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo o para todo agrado, llevando fruto en toda buena obra, las buenas obras, ya las cuales Dios preparó de antemano para nosotros, y creciendo o permitiendo ya que el crecimiento se produzca por medio de Dios y de su palabra. El crecimiento lo hace Dios por su palabra, en el conocimiento de Dios. Entonces, dice, la vida cristiana es una progresión continua hacia la madurez espiritual, hacia la madurez espiritual. Vemos Filipenses 3:12, ¿ya? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, aquí es extenderse, aquí es avanzar, aquí es dejar los errores y todas las cosas atrás y seguir avanzando. Todos los errores, todas las cosas, las calamidades, las caídas, las debilidades, eso hay que dejarlo atrás y seguir adelante. Porque la obra sigue, el Señor es el mismo. Entonces nada debiera hacer que uno se frene. Por eso Él ora para que avancéis más y más y más y más y más y sigáis creciendo. ¿Cómo seguir creciendo? Bueno, uno se ocupa de la Biblia y el Señor provoca el crecimiento de este arbolito, de esta planta, po, que es la persona, pero el crecimiento espiritual, desarrollo hacia la madurez espiritual, para no dejarse llevar por distintas cosas, como hemos visto, por aquellas iluminación ya del hombre carnal que dice que hay que dejar de hacer ciertas cosas, ya que hay que guardar la ley y que hay que ser ordenadito y todas esas cosas que se le ocurre que en el fondo no sirven para nada. Lo hemos dicho, por supuesto, uno puede andar al lote, pero sí, en lo que da realmente la madurez es el Señor, ya el crecimiento a través de la búsqueda de ser lleno del conocimiento de su voluntad y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese crecimiento lo da el mismo Dios, no nosotros. Hay más, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Veamos la paciencia y la longanimidad, que en el fondo es una...
es una cláusula de propósito, pero que también usa la palabra hacia toda paciencia y longanimidad. O sea, todo aquí tiene un fin. No tiene, no, porque tienen que, porque yo digo que lo hagan. Por ejemplo, el apóstol Pablo, no porque yo digo que lo hagan, tienen que hacerlo. No, 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 nunca. Siempre tiene un fin y no tiene nada que ver con el apóstol Pablo, tiene que ver con la vida, con el deseo del apóstol Pablo de que ellos estén firmes y sólidos y estables y que ellos tengan fruto y esos frutos puedan ser para beneficio de la obra de Dios. Aquí es la paciencia y la longanimidad. Entonces, la paciencia en un sentido tiene que ver con uno y la longanimidad tiene que ver con los demás. O sea, yo con los demás. Veamos un poquito paciencia y longanimidad y después vamos a la parte principal del verso para sacarle de esa forma algún provecho. La paciencia. Entonces estamos diciendo hacia, ¿ya? O en dirección a la paciencia y la longanimidad. Uno puede decir, no, yo soy súper paciente, no, yo soy longánime. Está bien, puede que tenga eso. Pero lo más probable es que lo que menos tenga es eso. Piensa que lo tiene, pero no lo tiene. Si lo tiene, excelente, ¿ya? Pero eso tiene que seguir avanzando en ello. Dice, la paciencia tiene que ver con la capacidad que permite mantenerse firme bajo un peso. Esa es la palabra, ¿ya? Bajo, permanecer bajo. Esa es la palabra en el original, permanecer bajo. Es estar firme y perseverar en la fe bajo cualquier circunstancia o situación adversa. Por supuesto, todo esto por el poder de Dios, pero hacia esa es la dirección de ser fortalecidos con poder, etcétera. Dice, esta virtud permite ser perseverante en la fidelidad en cualquier tiempo de aflicción. O sea, tiene que llegar un momento en que se viene la casa encima y no pasa nada, y no pasa nada. Eso es la paciencia. Se viene todo encima y no pasa nada. No significa que no vaya a reaccionar, que va a sentir cierto temor, pero cuando la paciencia es real, uno dice, Señor, aquí estoy, aquí me quedo. Y soporta todo el peso de la caída, ¿verdad? De la persecución, de la incomprensión y todo lo que hay en el mundo que cae sobre uno, Señor, aquí no pasa nada. Pero no es que yo lo soporte solo, sino que el Señor está allí en esa. Entonces la paciencia es el permanecer firme bajo la presión. Dice, esta virtud permite ser perseverante en la fidelidad de cualquier tipo de aflicción, sufrimiento y persecución. Es el rehusarse a sucumbir a la desesperación o a la cobardía. Si pasa eso, por ejemplo, si sucumbimos y somos cobardes, bueno, ya, pues, es que no tenemos más, pues. Pero hay que seguir ya hacia el fin de tener toda paciencia y longanimidad. Eso es el fin. Después vamos a ver cómo se logra eso. Entonces, y si hemos sido cobardes y seguimos cobardes en alguna circunstancia, bueno, hay que seguir adelante para que en un momento eso uno ya no sea mi respuesta ante esas presiones. Eso es paciencia. Pablo la tenía, pero si Pablo está escribiendo, claro que lo tenía. ¿Sufría? Claro que sufría. ¿Le faltaba? Siempre nos va a faltar, pues, pero hay que transitar en ese camino. La longanimidad. La palabra es literal un corazón grande. Es la capacidad para resistir sin tomar represalias ante cualquier provocación que venga de los hombres, tanto de adentro como de afuera, dentro de la congregación como sea, creyente y no creyente. Esa longanimidad, largura de ánimo, ¿ya? Esa es la palabra, se ve fortalecida por la esperanza, considerando las vicisitudes como algo transitorio que produce un mayor peso de gloria. Segunda de los Corintios 4:17 se puede ver también. La longanimidad no es solo una virtud humana, sino también un atributo divino que se atribuye a Dios. En Romanos 2:4 también está. Y se atribuye a Cristo, ¿ya? Que se traduce como clemencia. Esta virtud activada por el Espíritu Santo en el cristiano se manifiesta en la actitud hacia las personas y no hacia las cosas. Tanto la paciencia como la longanimidad son dones de Dios. Las dos, ¿ya? Están ahí en Romanos
capítulo 5, en Gálatas capítulo 5 22 y 23. Entonces, hacia la paciencia y la longanimidad es importante, po, es importante porque van a haber muchas cosas que nos van a sacudir. La tribulación, lo hemos visto alguna vez, es pasar por el rodillo. Entonces, pero la paciencia es un poco distinta, ya es la presión, pero es pasar por el rodillo, es apretarnos hasta que ya no podamos más. Y eso el hombre por sí mismo es imposible, imposible que pueda soportarlo, que pueda salir incluso lúcido ya de esa circunstancia. Es algo de Dios, solamente de Dios. Y la longanimidad también, po. ¿Cómo soportar a este pesado? ¿Cómo soportar a este otro? ¿Cómo soportar a esto? Es tan insoportable. No lo soporto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo soportarlo? ¿Cómo puedo tener largura de ánimo para con o para con esta circunstancia? Aunque aquí es más con personas que con circunstancias. Entonces, la paciencia es más circunstancia, pero es el asunto contra uno. Pero la longanimidad es hacia los demás, el amor. ¿Cómo puedo seguir amando a esta persona si me tiene hasta la coronilla, este otro? Mira este hermano lo que enseña, mira lo que hace este otro. Cada uno tendrá que dar cuenta de la... ¿Sabe? Uno de los puntos, por así decirlo, ¿cómo se puede decir? No trampa, sino uno de los tips que le llaman ahora, de los puntos bien importantes para no caer en el error de la falta de largura de ánimo, es que uno tiene que decir, cada uno dará cuenta delante de Dios, po. Yo no tengo por qué aquí enojarme o responder si cada uno dará cuenta. Ojalá este hermano crezca, este otro también, ojalá yo crezca también, que no tenga ningún sentimiento contra nadie, porque cada uno dará cuenta delante de Dios. Y uno sigue orando por esas personas, sean creyentes o no. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Qué cosa? La longanimidad todo esto es sabiduría divina, de que si Dios ya provee sabiduría sobre estas cosas, es que uno no tiene por qué meterse en lo que hace cada uno, ¿ya? Y por qué cada uno dará cuenta delante de Dios, cada uno. Entonces eso es sumamente importante, no para uno no escaparse, porque por supuesto hay una relación ya con las personas en el mundo creyente, hay una relación. Entonces, ¿cómo yo hago? La mejor sabiduría es orar delante de Dios para con esa persona y que otros oren por mí, porque también puede ser insoportable, po. O necesitar que alguien tenga longanimidad conmigo, si eso también, pues si yo no soy el único perfecto y yo tengo que aguantarlo a todos, no, si también tiene que aguantarme y soportarme a mí. Entonces, si uno ora por otro, si cada uno procura el bien del otro, de que crezca, que madure y que cada uno dará cuenta delante de Dios, eso es sumamente importante. Libera muchísimo en cuanto a la longanimidad. Vamos al principio. Fortalecidos con todo poder. Dice, primero hemos dicho, creciendo en el conocimiento de Dios. Ya uno dice, ya creciendo como un arbolito, ya se terminó, ya crecer, ya estamos. Si Dios provoca ese crecimiento, ya estamos listos. No, pues sigue con la cosa. Es la misma oración. Fortalecidos con todo poder. Seguimos, seguimos. Entonces, fortalecido con todo poder. Frase enfática se refiere al poder dinámico, ya porque aquí es la palabra que viene de dínamo, ya es la fuente de poder de Dios, fortalecidos con toda la fuente del poder de Dios que Dios imparte a los creyentes. ¿Ya? Y la potencia de su gloria se puede definir como, esta expresión es un hebraísmo que equivale a la soberanía omnipotente y gloriosa de Dios. Tenemos que entender que Pablo era judío y que también él era un rabino, po. Él estudió bajo los pies de un maestro de la escritura, que era Gamaliel, y que en el fondo él era hebreo, hebreo de hebreo, etcétera, y estudió bajo un hebreo. Entonces, los hebraísmos aparecen mucho en las cartas de Pablo, ya con su uso, porque el hebraísmo tiene la idea de dar una idea, ¿verdad? No es incluso el poema hebreo no es por rimas, sino es por ideas, ¿ya? Da ideas para la vida de la persona. Entonces dice,
Esta expresión es un hebraísmo que equivale a la soberanía omnipotente y gloriosa de Dios. Cuando dice, por ejemplo, el cielo se mueve, ya es un hebraísmo que en el fondo dice Dios se mueve. O confiando en el cielo o esperando del cielo, es que ellos no nombraban a Dios, entonces usaban esos términos y que son hebraísmos, que es para no mencionar a Dios, pero se están refiriendo a Dios cuando hablan del cielo. ¿Ya? Aquí equivale a la soberanía omnipotente y gloriosa de Dios, conforme a la potencia de su gloria, a su poder glorioso. Y muchas veces uno aquí pasa de largo nomás, qué lindo, qué hermoso, la gloria de Dios. ¿Ya? Y está bien, pues, si todos hemos pasado así, pero sería importante quedarnos un poquito para saber de qué se trata esto. O sea, ¿qué es lo que está a mi favor? ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí, para los colosenses, lo que ellos necesitan, para estar firmes y sólidos y bien estables, fortalecidos con todo poder. Y la palabra poder aparece dos veces, es decir, el dínamo aparece dinamizados con todo el dínamo, más o menos así, dinamizados con todo el dínamo, o sea, fortalecidos ya como por un motor, ya, y con toda la fuerza de ese motor, que es Dios. O sea, tenemos a Dios a nuestro favor plena y totalmente. O sea, Dios se ocupa de cada creyente, claro. Si el crecimiento en el conocimiento de Dios es personal. Y Dios se ocupa de cada uno de los suyos, de cada uno. Y este poder dinámico, que es su poder glorioso, ese poder como de un tremendo motor, también está a favor nuestro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ocuparme de Dios y de su palabra. Y el Señor hace todo lo demás. Y la paciencia y la longanimidad es algo que van a venir y se van a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, está operando constantemente en aquel que está avanzando en el conocimiento de su voluntad y creciendo, crecimiento que da Dios, en el conocimiento del mismo Dios. Entonces todo lo otro va a ser añadido y va a ser fortalecido con el poder de Dios. Dios va a estar a favor de ese creyente. Y dice, conforme a la potencia de su gloria. Y ese conforme es tremendo. Ese término conforme es tremendo. Porque es según, nada menos que según lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Tiene un poder sin medida. Nosotros, ¿cómo conocemos su poder? Por las cosas hechas, por las cosas establecidas, etcétera. Pero ese no es todo su poder. Dios es mucho más que eso. Pero nosotros lo conocemos así, por las cosas creadas, que salieron de Él. Como dice, ex nihilo, de la nada. Salieron de su poder. Eso es Dios. Y ese mismo poder glorioso que nosotros lo conocemos por medio de las cosas creadas y de la creación de nosotros mismos, ese está a favor del creyente, porque dice que el creyente que busca a través de la palabra el conocimiento de su voluntad, lo repito, y se deja crecer a través del conocimiento de Dios por su palabra, ¿ya? Este es fortalecido y él espera que sean fortalecidos, que permitan ser fortalecidos, dinamizados con todo el dínamo, con todo el poder de Dios, de ese tremendo motor, y conforme a la potencia de su gloria, según la potencia de su gloria que nosotros ni siquiera la entendemos, la medida de ese poder de su gloria. Solo conocemos algo nada más de eso. Pero ahora internamente podemos conocer un tremendo poder, que somos nosotros mismos los que podemos impedir que ese poder glorioso se manifieste en nuestras vidas. Y eso es necesario para toda paciencia y longanimidad, porque la paciencia y la longanimidad son cosas que solamente pueden lograrse por el poder de Dios. Nosotros nunca hemos podido y nunca podremos. Por eso es parte, es fruto del Espíritu de Dios, de la obra de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo lo manifiesta de una manera ¿cómo se puede decir? Eh, Vívida, que es algo que puede, que funciona. Y Dios dice, y Pablo dice que eso funciona para el que permite que la obra, en el poder de Dios, opere en cada uno. Y la paciencia y la longanimidad, la paciencia es el soportar.
las tremendas presiones y ese soportar los de afuera, todo lo de afuera, a las personas, tener ánimo para con las personas, eso lo da Dios. No lo busques en ti. No busques que tú tienes que tener paciencia, nunca lo vas a tener. Tengo que tener longanimidad, olvídate, si no, no, eso no está en ti. Está en Dios y en su poder y en su operación y en su intervención. No está en nosotros. Verso 12. Vamos a solo mencionarlo, me parece, ¿ah? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, todo esto ha de dar gozo. ¿Por qué? Porque en el fondo es que Dios está operando. Fíjense ustedes que el pueblo de Israel tenía un tremendo, una tremenda gloria. Israel. Ellos tenían el mismo Dios de la gloria. Lo tenían a su favor, al Dios de la gloria. Ellos podían gloriarse de tener a ese Dios y Dios quería estar con ellos. Y después ellos empezaron a conocer el poder de Dios al ser liberados de la esclavitud, al ser guardados en el desierto, al ver la sabiduría de Dios de llevarlo por lugares en donde aún no conocieron la guerra, eran muy nuevos para conocer la guerra, etcétera, todo lo que Dios hizo. Ellos tenían una tremenda gloria. Ellos eran personas que tenían algo que el resto del mundo no tenía, tenían a Dios, lo tenían. Entonces cuando dice, con gozo dando gracias al Padre, es porque nosotros tenemos a favor al mismo Dios, po, y eso da gozo. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces nos capacitó para eso. O sea, no solamente aquí podemos disfrutar de Él, de su presencia, de su poder, de su actividad en nuestra vida, sino que también tenemos la certeza, por eso habla de la esperanza en los versículos que vimos, en verso 8 me parece, donde dice el 5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y en el 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, aquí está diciendo que el fin es que hemos sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, por supuesto, lo vamos a seguir después. ¿Ya? Y después dice, y verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora. Pero el gusto de eso, el sabor de esa realidad, la vamos a disfrutar después, pero ya la tenemos por segura. Entonces, la esperanza que aquí él expresa es para que sepan que el tránsito del gozo y de la gloria es este y no lo que después en el capítulo 2 va a ser presentado como aquella ataque de los errores doctrinales de aquellos que probablemente muchos de ellos no conocen a Dios. Si son creyentes es una cosa, pero que conozcan a Dios, como Pablo procura que ellos le conozcan, por lo menos ellos no lo conocen. Entonces, esto ha de resguardar con respecto a los ataques que vienen, doctrinales, personales y tantas otras cosas. Es que lo vamos a ver de mediante en el otro estudio. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a quedar en el versículo, comenzando el versículo 12 y para el próximo estudio. Vamos a orar al Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor, por tu palabra, porque en Colosenses las instrucciones son tan claras y tan gloriosas. El apóstol Pablo está en un momento de madurez en que él puede ahora dar estas instrucciones, en que él puede no decirle hagan todo lo posible,
con sus fuerzas, con su inteligencia, para no dar lugar al error. No, eso no sirve. Es maravilloso pensar que lo primero es que ellos tienen que llenarse de Dios para que Dios haga la obra en ellos y ese poder, al operar en ellos, va a librarles de todos los errores. Nosotros tenemos que estar resguardados con su palabra. Eso es lo que está diciendo. El conocimiento de su voluntad y creciendo, que eso lo hace Dios, en el conocimiento del mismo Dios, de Dios mismo. Queremos darte las gracias por lo que hemos podido ver. Quedamos en tus manos, rogamos tu bendición y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Una vez más, muchísimas gracias.